Hola a todos, feliz día. Hoy vamos a compartir el punto número 3 de esta serie que hemos estado compartiendo el día de hoy acerca de cómo saber si mi oración ha sido eficaz. Y en esta oportunidad quiero que le podamos leer Salmo capítulo 73, verso 17, dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Este salmo lo escribió un salmista llamado Asaf, y es interesante porque él comienza diciendo que Dios es bueno, dice que Dios está con los limpios del corazón, pero en el versículo 2 hay algo que es muy interesante y él dice esto: casi resbalaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes. Dice él que veía la prosperidad de los necios, la prosperidad de los malos, y eso le llenó su corazón de ira, que llegó a decir: ¿para qué he guardado mi vida y para qué he limpiado mi corazón? Si de todas maneras los malos tienen prosperidad y él tenía oprobio tras oprobio, dificultad tras dificultad. Hasta que, dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de quienes, de los malos, el fin del impío, el fin del inicuo, de aquel que no busca a Dios. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que en el momento en que nosotros tenemos un tiempo de oración con Dios, genera un cambio de mentalidad y de actitud. La mentalidad que tenía Asaf era una mentalidad que lo llevaba a pensar lo malo acerca de una vida de integridad con Dios. Pero cuando entra en el santuario de Dios, cuando tiene esa conexión con el Padre, entonces cambia su mentalidad y cambia su actitud. A partir de ese momento, entonces sencillamente él comprende cuál es el fin de los malos, él comprende todo lo que pasa y tiene un cambio total de cómo piensa acerca de la situación entre el impío, el malo y el justo. Como él se consideraba delante de Dios, se consideraba justo y se consideraba limpio de corazón. Y termina diciendo: porque los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero él dice esto: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien, y he puesto al Señor por mi esperanza para contar todas sus obras. Es en el momento de la intimidad con Dios donde cambia tu mentalidad, donde cambia sencillamente tu actitud, la actitud mental que tienes hacia la vida, hacia todas las cosas que haces. Entonces, hasta este momento hablamos de seguridad y confianza, hablamos de perdón, estamos hablando de cambio de mentalidad, de actitud, y el siguiente punto tiene que ver con que tiene que ver con crecimiento y madurez. El siguiente punto es crecimiento y madurez. Para ello quiero que podamos leer Job. Vamos a leer Job. Interesante el libro de Job. Si no lo has leído, pues te recomiendo que leas el libro de Job, porque vas a tener enseñanzas muy valiosas en ese libro. Y específicamente en el capítulo 42, verso 1, dice así: respondió Job a Dios, porque Job le había hecho preguntas a Dios. Y él dice a Dios, él le dice a sus amigos: si Dios me hablara, yo lo escucharé, y él me enseñará, y caminaré conforme a lo que Dios ha establecido. Dios le habla a Job y responde Job al Señor: yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas que eran demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Me gusta este versículo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una actitud de arrepentimiento que es el punto inicial para comenzar un crecimiento. Una persona que va a Dios y no aprende a reconocer en Él las cosas en las que está fallando, las cosas en las que puede crecer, en las que puede mejorar,
sencillamente una persona que se estanca en la vida. Porque para poder crecer es necesario reconocer que en el lugar donde estamos no es el lugar donde quizás Dios quiere que tú estés. Entonces, una oración es eficaz cuando produce, hasta este momento, seguridad y confianza, produce perdón o genera perdón, no solamente lo recibo, sino que también lo doy. 3, hace un cambio de actitud mental y produce madurez y crecimiento, porque ahora entiendo y genero un cambio en mi vida. ¿Por qué diferencia una de la otra? Porque hay personas que pueden generar un cambio de actitud mental, lo que significa que pueden ver algo diferente a como lo veían hasta ese momento, pero no están en la disposición ni en la disponibilidad de generar un cambio en su vida, de hacer cosas diferentes para que Dios pueda hacer en ellos algo totalmente diferente. Entonces, si tú quieres saber si tu oración está siendo efectiva, te hago esta pregunta. Hasta ahora, ¿cuándo has orado? ¿Cuándo has estado en la presencia de Dios? ¿Cuándo has escuchado que Dios habla a tu corazón? ¿Ha provocado eso un cambio de mentalidad? ¿Ha provocado eso un cambio de actitud? ¿Ha generado en ti crecimiento? Estos son pequeños indicios internos que me dicen que he tenido un momento de intimidad con Dios que ha sido relevante y significativo para mi vida. Quiero que me comentes en la cajita de comentarios si tu tiempo de oración ha sido un tiempo que ha generado cambio de mentalidad y si ha generado también crecimiento en tu vida. No te limites a responder sí o no. Si es posible, cuéntanos un poco cuáles han sido esos cambios que tú has visto en ti luego de ese tiempo de oración con Dios. Porque cuando Dios toca la vida de una persona, definitivamente ella genera cambio. Como te digo, si te han gustado estos mensajes, sencillamente compártelo con alguien más y sea un sembrador de esperanza. Porque quizás hay personas que quieren saber si la forma en la que están orando o lo que están haciendo ha sido efectivo y ha sido productivo. Porque el primer cambio que genera la oración es un cambio interno. El primer resultado es interno y el segundo es el externo, que tiene que ver con la parte física que todos queremos obtener, que todos queremos vivir. Pero quiero decirte que si no estás viendo nada físico, pero hay crecimiento, hay madurez, hay cambio de mentalidad, entonces has tenido un momento eficaz y efectivo en la presencia de Dios. Dios te bendiga.